Queridos amigos y amigas, sed todos bienvenidos una vez más a vuestro programa La Cuarta Columna. El capítulo de hoy lo dedicaremos al salario justo de los masones. Y sí, habéis oído bien. Los masones también cobran su salario. Pero, ¿en qué consiste el salario de un masón? El encargado de despejarnos hoy esa duda será Rubén Preschel, querido hermano perteneciente a la respetable logia La Fraternidad número 62 de Tel Aviv. Rubén, también coordinador de la página web Cadena Fraternal, dedicada a la masonería en español en Israel. Rubén Preschel, desde la cadenafraternal.com, nos comparte su excelente trabajo y, como digo, nos despejará la duda planteada. Pero antes de continuar con el capítulo de hoy, el salario justo de los masones, demos primero paso a la carátula de entrada. Bienvenidos a La Cuarta Columna, con José Luis Dumas y Daniel Condorcet. La Cuarta Columna, el podcast donde masonería, filosofía e historia se unen para formar vuestro espacio de conocimiento y reflexión. El salario, palabra que deriva de la sal. El principio neutro de la alquimia. El salario, pues, es la paga justa por un trabajo bien realizado, en clara alusión a la época en que los masones se les pagaba en especie, y la sal era una forma de pago. Usada habitualmente como conservante de los alimentos, aunque también podían estos recibir su salario en moneda, como una recompensa al trabajo realizado. Cada cual recibía el sueldo que le correspondía en función del grado, cargo y ocupación que desempeñaba en la organización. Este hecho quedó claramente reflejado en diversos documentos antiguos, como por ejemplo el de los canteros de Bolonia, en 1248. Complementando esta función de subsistencia material y siendo jerárquicamente superior a ella, el salario también simboliza una recepción espiritual. Al final de las tenidas rituales, los masones, como obreros alegóricos que son para la construcción del templo de la verdad, de la ciencia y la razón, reciben también el salario que les corresponde. Los aprendices, ocupados en devastar la piedra tosca y bruta, reciben su salario en la columna denominada B. En la construcción del templo del rey Salomón, y por encargo del propio Salomón, se ordenó hacer 2 columnas que se ubicarían en la entrada del templo y en su parte externa, las cuales se denominaron columna B y columna J. Al construirse el templo, por su magnificencia, se tuvo que organizar a los obreros en grados, los mismos grados que siguen vigentes en la actualidad.
Estos servían para poder llevar a término la realización correspondiente del pago o salario. Se daban entonces signos, toques y palabras distintas en función de cada grado, para su distinción y así evitar que se tuviera acceso al recibir el salario a un lugar que no corresponde. De ahí el término de pedir aumento de salario. Por ejemplo, los maestros masones cobraban su salario en la cámara de en medio, los compañeros en la columna J, y como hemos dicho anteriormente, los aprendices en la columna B. Como ya hemos comentado en otros capítulos, hoy en día, estos 3 grados integran la masonería simbólica o masonería azul. En la instrucción del grado de aprendiz se pregunta: ¿en qué se traduce el salario del masón? Y la respuesta que se da es: en el perfeccionamiento gradual de sí mismo. Es en sintonía con esta idea que el paso de aprendiz a compañero se denomina aumento de salario. Así pues, la mayor recompensa por el trabajo producido por el obrero es el progresivo desprendimiento de toda contingencia, la superación de cualquier individualismo en pos de la universalización y la plena identificación con el principio, que en la masonería se llama Gadú, o lo que es lo mismo, el gran arquitecto del universo. Por cierto, en la lista de reproducción de este podcast podéis encontrar en el capítulo número 15 el título ¿Quién es el gran arquitecto del universo?, donde también podréis profundizar un poco en el principio al que el hermano Rubén Preschel se refería, y que si todavía no habéis escuchado, como siempre, os invito a que lo hagáis. La cuarta columna, con José Luis Dumas y Daniel Condorcet. Bien, continuemos. Rubén nos decía que la superación de cualquier individualismo en pos de la universalización y la plena identificación con el principio, en masonería se llamaba Gadú. Tal como se relata en el mito bíblico de Noemí y Ruth. En la obra está la paga, así como la recompensa de Ruth, la moabita que trabaja y se cobija junto a Boaz. Es lo que ella espiga. Ya en los manuscritos de Regios, en los artículos del arte de la geometría, según Euclides, en su artículo 6 ordena lo siguiente: que el aprendiz gane menos que sus compañeros, que son perfectos. En diversos puntos, sabed que en cambio el maestro puede instruir al aprendiz para que su salario crezca rápidamente, y antes de que haya terminado su aprendizaje, su salario habrá en mucho mejorado. También en las constituciones de Anderson o Landmarks en 1723, el numeral 5 del reglamento de la corporación durante el trabajo dice lo siguiente: el maestro debe emprender los trabajos de cada propietario en las condiciones más justas y equitativas, y emplear lo que a éste pertenezca como si se tratase de sus propios bienes, y no dar a cada aprendiz o compañero más salario que el que realmente se merezca. Maestros y masones, todos deben de ser fieles al propietario que los ocupe y les paga religiosamente su salario, y ejecutar sus trabajos a conciencia, bien trabajes por jornada o bien trabajes a destajo. El aumento de salario no está relacionado con un tiempo máximo de permanencia en una determinada cámara. Depende exclusivamente de la calificación en el grado y las condiciones subjetivas apreciadas en el aspirante por las cámaras superiores. Por ello, se definen y reglamentan los requisitos y conocimientos mínimos necesarios para pasar los exámenes de primero y de segundo grado. Quienes no superen el examen no recibirán el aumento de salario.
siendo necesario para poder aspirar al grado superior el tiempo mínimo de permanencia en cada uno de los grados. Para complementar lo anterior, el hermano vigilante de la columna correspondiente llevará el control estadístico del trabajo de cada hermano. Todos los masones empleados recibirán su salario con reconocimiento, sin murmuraciones ni observaciones, y no abandonarán a su maestro hasta que la obra esté terminada, iluminándonos con la luz de nuestros hermanos. Devastando a tenaces y certeros golpes de cincel nuestra masa de piedra informe y bruta, algún día seremos piedras cúbicas, trascendiendo a planos más elevados, para satisfacción nuestra, para beneficio de la humanidad y para la gloria de la augusta institución masónica. La fraternidad es un valor que define a nuestra institución. Es lo que nos lleva desde lo disperso a lo concreto, al unir a los masones alrededor del mundo con un sentido de pertenencia y de mutuo apoyo en un objetivo compartido. También es un desafío para el masón en su proceso de aprendizaje, porque el considerar a otro como hermano implica elevar nuestra conciencia hacia la idea de que somos de una misma esencia, y ello induce a dejar de lado los egos, resentimientos, juicios, para pasar a aceptar al hermano tal y como es, poniendo el amor ante todo y reconociendo que el yo, tú, es solo una apariencia más en este mundo de dualidades. Al observar el triángulo equilátero, el delta, ubicado en el oriente, nos damos cuenta que sus tres lados son iguales. Esto es considerado en masonería como un símbolo de perfección, armonía y sabiduría. Uno de sus lados representa la libertad que se adquiere buscando la verdad, esforzándose por el camino de la virtud, nuestra libertad. En el otro lado está la igualdad que tenemos entre nosotros y nuestra igualdad espiritual que debemos cultivar a pesar de nuestros fracasos. La base del triángulo es la fraternidad. Entonces se aclara que la fraternidad es la tolerancia con relación a la libertad y la comprensión en relación a la igualdad. Es pues desde nuestra perspectiva en el trabajo, de nuestro respeto por el otro y de una continua preocupación por los demás que se vive la fraternidad. La libertad, la igualdad y la fraternidad serán siempre como nos lo enseñaron nuestros ancestros, los medios y la norma de conducta para tratar de solucionar o resolver los problemas sociales de la humanidad. Y como ha ocurrido siempre, no serán conducentes hasta que logremos conciencia de su real naturaleza. La palabra salario proviene del latín salarium, y este a su vez de sal, que como hemos dicho, antiguamente se usaba como moneda de pago, y era en sí misma un bien de cambio. Desde un punto de vista simbólico, la sal, entre otras cosas, representa la unión por su capacidad de fundirse y disolverse, y por su parte de conservación, purificación e incorruptibilidad. Aparece así un elemento espiritual vinculado a la comunión y al hecho de compartir. El sentido del salario se amplifica y diversifica por sus connotaciones etimológicas, que lo llevan al campo del símbolo y lo alejan de lo puramente material. Al igual que la sal en el agua, este salario nos une, nos funde.
Por su poder nos purifica, ya que solamente es sentimiento puro y sincero, del que se entrega sin esperar nada a cambio. Es verdaderamente fraterno y el que así lo experimenta de corazón se aleja de lo corrupto. El salario del masón es entonces un bien tangible del que podemos sentir su peso, pero es por su esencia inconmensurable, como lo son los afectos. Así pues, serán los méritos del masón y no su antigüedad los que le hagan merecedor de un aumento de salario y seguido posteriormente de una exaltación a la maestría. Le será confiada entonces una responsabilidad como oficial, y en el fiel cumplimiento de la misma y el cariño del que se haya hecho merecedor, contribuirá a que sus hermanos lo elijan para ejercer cargos superiores. Quizá, quién sabe, hasta llegue a ser el primero entre sus pares, y al final de cada ciclo se convierte en un nuevo renacer al silencio, al estudio y a la expectativa. Sin embargo, la energía y la capacidad del hermano solo puede traducirse en una colaboración totalmente desinteresada y sin límites, que contribuya al engrandecimiento de su logia, lo que es el tesoro común. Cada uno retribuye así la irrepetible oportunidad que se le ha dado para utilizar una maravillosa escala experimental con la que puede desarrollar nuevos enfoques fructíferos, tolerantes y generosos, enriquecidos estos por el arte real. Cada etapa de su ascensión es pues una vivencia trascendental, plena y gozosa, que debe llevar a un obrero de sano orgullo ante la misión cumplida. Por lo tanto, creo que el verdadero salario que recibe el masón es el reconocimiento de sus hermanos como tal y el haberse adaptado al ambiente fraternal y armónico de su logia. Ese será en tal caso el salario justo que reciben los masones. Por hoy, una vez más, nuestro tiempo se ha acabado. Por consiguiente, hemos llegado al final del capítulo previsto para hoy. Hemos de dar gracias al querido hermano Rubén Preschel por su aporte. Gracias también por permitirnos y cedernos su excelente trabajo para que podamos reproducirlo en la cuarta columna. Gracias, querido hermano Rubén. Recibe nuestro triple abrazo fraternal. Recordad, queridos oyentes, que este trabajo lo tenéis a vuestra disposición en la página web cadenafraternal.com. Para finalizar, y después de haber hablado de salarios, tal y como dijo Epicuro, si quieres ser rico, no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Te esperamos aquí, en la cuarta columna. Recibid todos un cordial saludo de mi compañero Daniel Condorcet y de un servidor, J. Luis Dumas, el que os ha estado acompañando durante un ratito. No te olvides, tenemos una cita. Y hasta entonces, como siempre, no te olvides de ser feliz.